Nunca imaginé que la persona que me dio la vida sería la misma que me entregaría a la muerte disfrazada de negocio. Desde niña me hicieron sentir un error, un estigma por mi piel clara, mis ojos distintos, mi cabello como la nieve. Para mi madre yo no era una hija, era un peso, un recordatorio de algo que ella nunca quiso aceptar. Y un día, sin aviso, ese peso se convirtió en mercancía. En un trato frío, me vendió al hombre que todos temían en el barrio, un narcotraficante que veía en mí no una persona, sino un objeto. La primera vez que me miró, sentí el filo invisible de una cadena cerrándose sobre mi cuello. Su mirada era violencia contenida, como un lobo que había esperado demasiado por su presa. El silencio de mi madre mientras yo era entregada fue peor que un grito. Fue la confirmación de que estaba sola. Ese instante no fue solo una traición, fue una sentencia. Lo que no sabía era que, dentro de ese infierno que apenas comenzaba, también se escondería la chispa de algo inesperado, el amor que jamás pensé merecer. La casa donde me llevaron no era un hogar, era una prisión disfrazada de mansión. Cada rincón estaba marcado por el miedo. Paredes gruesas que parecían absorber los gritos. Puertas que se cerraban con llaves pesadas. Ventanas que dejaban entrar la luz solo para recordarte que afuera existía un mundo al que ya no pertenecías. Los hombres armados patrullaban el pasillo con miradas frías, como si la violencia fuera la única lengua que supieran hablar. Yo, encerrada en una habitación lujosa pero sin alma, entendí que el dinero puede adornar la jaula, pero nunca convertirla en libertad. El narcotraficante me observaba como si hubiera comprado un tesoro exótico, algo raro y exclusivo que nadie más podía tener. Mis rasgos albinos, que siempre fueron motivo de burlas en mi infancia, para él eran un capricho de poder. Eres única, me decía con voz dura, aunque sus palabras no tenían ternura, sino dominio. Sus manos, pesadas como cadenas, me obligaban a aceptar una vida que no había elegido. Cada día era una prueba de resistencia, cada mirada suya un recordatorio de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Recordaba con dolor los momentos de mi niñez, cuando jugaba en la calle, y los niños me señalaban como si fuera un monstruo. Mi madre nunca me defendió. Al contrario, alimentaba la idea de que yo era un error de nacimiento. Ahora comprendía que su silencio de entonces era un preludio de la traición que vendría después. Lo que más dolía no era el encierro ni el miedo, sino la certeza de que la persona que debía protegerme fue quien me entregó. Ese vacío en el corazón era más pesado que cualquier reja. El narcotraficante, llamado Julián, era temido por todos. Nadie se atrevía a contradecirlo, y esa sombra de poder lo envolvía como un aura oscura. Sus hombres lo obedecían sin cuestionar, y yo pronto descubrí por qué. Bastaba un gesto de su mano para decidir la vida o la muerte de alguien. Lo vi disparar a un traidor frente a mí sin parpadear, como si aplastara un insecto. Esa noche no dormí, con la sangre aún fresca en mi memoria, y su voz resonando en mi mente. Así aprenderás lo que significa pertenecerme. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Mi mundo se reducía a las paredes de aquella mansión, a las miradas de desprecio de las otras mujeres que él también tenía bajo su control. Algunas me odiaban por mi aspecto, creyendo que yo recibía un trato especial, cuando en realidad mi dolor era tan grande como el suyo. Otras me miraban con compasión silenciosa, como si vieran en mí un reflejo de sus propias cadenas. Entre susurros, compartíamos lágrimas y secretos, tejiendo una hermandad frágil nacida del sufrimiento compartido. En medio de aquel infierno, comencé a notar algo extraño. No todos los hombres que trabajaban para Julián eran crueles. Había uno, en particular, que evitaba mirarme con deseo o desprecio. Su nombre era Andrés. Sus ojos tenían un brillo distinto, una mezcla de tristeza y humanidad que contrastaba con la brutalidad del entorno. Cada vez que entraba a vigilar, parecía contener las ganas de hablarme, de romper ese muro de silencio que me ahogaba. Esa chispa apenas perceptible fue lo primero que me recordó que aún estaba viva. Una noche, mientras todos celebraban un negocio exitoso con alcohol y disparos al aire, Andrés se acercó sigilosamente a dejarme un plato de comida caliente en mi habitación. No dijo nada, pero en ese gesto silencioso sentí más compasión que en toda mi vida. Mi corazón, endurecido por la traición y el miedo, se estremeció. Era absurdo pensar en confianza en un lugar como aquel, pero en sus ojos no vi amenaza. Vi algo que ni siquiera me atreví a nombrar: esperanza. Con el tiempo sus pequeños gestos se repitieron. Un vaso de agua cuando nadie miraba, una palabra breve como «resiste» murmurada al pasar, una mirada que me sostenía cuando yo ya no tenía fuerzas. Yo temía que Julián descubriera cualquier detalle, porque sabía que bastaba una sospecha para convertir la ternura en tragedia. Sin embargo, esa conexión secreta me mantenía con vida. Era un hilo invisible que me ataba a la idea de que, incluso en el infierno, podía existir un resquicio de humanidad. Andrés también cargaba sus propias cadenas. Lo descubrí cuando, en un descuido, me confesó en voz baja que no estaba allí por elección. Era una deuda familiar, una trampa de la que no podía escapar sin poner en riesgo a los suyos. «Soy prisionero como tú», me dijo.
y esa confesión nos unió aún más. Entendí entonces que ambos éramos piezas atrapadas en el mismo tablero de poder, obligados a sobrevivir en un juego cruel que nunca elegimos jugar. Fue en esos instantes, robados entre la vigilancia y el silencio, donde nació algo que nunca imaginé posible. No era solo atracción, era la certeza de encontrar a alguien que me veía más allá de mi piel, más allá de ser la albina que todos señalaban. Con Andrés, yo era simplemente una mujer que quería vivir. Ese sentimiento, tan peligroso como necesario, comenzó a crecer como una llama en la oscuridad. Una llama que pronto pondría a prueba todo lo que yo conocía sobre el miedo, la esperanza y el amor. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro, con miedo. Julián estaba más irritable que nunca, sospechaba de traiciones dentro de su organización y descargaba su furia contra todos. Su mirada sobre mí era más dura, más fría, como si presintiera que algo se movía en las sombras. Yo intentaba mantenerme invisible, callada, pero el corazón me latía tan fuerte que temía que lo escuchara. Esa mañana, Andrés me evitó con más cuidado que nunca, y su silencio fue la señal de que algo estaba a punto de estallar. La tensión creció cuando Julián recibió una llamada. Sus hombres se agitaron. Cargaron armas, prepararon autos. Yo no entendía del todo lo que ocurría, pero el ambiente se llenó de pólvora invisible, ese aire denso que precede a la tormenta. Julián salió con furia, dejando la casa en manos de algunos guardias, y por primera vez en meses, el monstruo no estaba. Mi respiración se aceleró. Era la oportunidad, pero también la trampa. Cualquier error podía costarnos la vida. Esa noche, Andrés entró a mi habitación con un gesto decidido. «Hoy o nunca», me susurró con voz temblorosa, mientras colocaba una llave en mis manos. Mis dedos temblaban tanto que casi la dejé caer. Él sabía que Julián no volvería hasta la madrugada y que la casa, aunque vigilada, tenía una grieta, un portón lateral mal asegurado. El plan era una locura, pero era nuestra única esperanza. Si nos descubren, nos matan, me advirtió. Y aún así, sus ojos ardían con la convicción de alguien que ya había elegido. Mi corazón se dividía entre el terror y el deseo de libertad. ¿Era correcto confiar en él? ¿Y si todo era una trampa? Pero dentro de mí, una voz más fuerte gritaba. Ya no podía seguir siendo una prisionera. Había sobrevivido a la traición de mi madre, al infierno de Julián, y ahora la vida me ponía una última prueba: saltar al vacío o seguir muriendo en silencio. Tomé aire, cerré los ojos y asentí. Estaba lista para arriesgarlo todo. Avanzamos por los pasillos oscuros, con pasos lentos y contenida desesperación. Cada crujido del piso parecía un grito, cada sombra era una amenaza. Andrés me tomó de la mano, y esa unión fue mi única fuerza. Al llegar al portón, el metal frío vibraba con el viento nocturno, como si también supiera que estaba a punto de romperse una cadena. Cuando la llave giró en la cerradura, sentí que el mundo entero contenía la respiración. Pero justo en ese instante, un grito rompió el silencio. ¡Alto! Uno de los guardias nos había visto. El tiempo se volvió un torbellino, disparos, gritos, la sangre caliente en el aire. Andrés me empujó detrás de una pared mientras disparaba de vuelta, protegiéndome con un cuerpo que ya no le pertenecía, sino a la causa de salvarme. El eco de los tiros retumbaba en mi pecho, mezclado con el terror de perderlo en ese mismo instante. Con un último esfuerzo, Andrés logró abatir al guardia, pero recibió un disparo en el hombro. El dolor lo dobló, pero su mirada seguía fija en mí, como si no hubiera espacio para el miedo. «¡Corre!», me ordenó con voz áspera. Yo quería gritar, abrazarlo, negarme a dejarlo, pero sabía que si dudaba, todo terminaría allí. Corrí con el alma desgarrada, con las lágrimas quemándome los ojos, mientras la sangre de Andrés quedaba marcada en el suelo como un sacrificio. El portón cedió finalmente, y el aire de la noche me golpeó con fuerza. Era libertad, pero también era incertidumbre. No sabía si Andrés lograría salir detrás de mí, si Julián nos encontraría antes de que amaneciera. Cada paso era una batalla entre la esperanza y el miedo. No miré atrás, porque temía que hacerlo me quebrara. Solo avancé, con el eco de su voz en mi memoria, con la certeza de que esa huida era también una declaración de amor. La persecución no tardó. Detrás de mí se escuchaban motores, voces, disparos al aire. Julián había regresado antes de lo esperado, y ahora éramos presas en fuga. Mi corazón corría más rápido que mis pies. Mi respiración se rompía en fragmentos, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la niña vendida, ni la mujer prisionera. Era alguien que había elegido luchar, aunque el precio fuera la vida misma. En ese instante comprendí que el verdadero clímax no era la fuga, ni los disparos, ni siquiera la sangre derramada. Era la transformación que ardía en mi pecho. Por primera vez, estaba reclamando lo que siempre me negaron: mi derecho a vivir, a amar, a ser libre. El destino podía alcanzarme en cualquier curva de esa noche, pero ya no importaba. Porque aun si moría, moriría siendo dueña de mí misma. Corrí sin mirar atrás, con los pulmones desgarrándose como si fueran a explotar, con las piernas temblando por el esfuerzo de una carrera que parecía interminable, pero que era impulsada por una fuerza mayor que mi propio miedo, el deseo desesperado de seguir viva. El bosque que se extendía frente a mí se convirtió en un laberinto de sombras y ramas que me golpeaban el rostro y me abrían pequeñas heridas en la piel, pero que también me ofrecían un refugio improvisado contra las luces y el ruido de los hombres que venían detrás.
Los motores de las camionetas rugían como bestias enfurecidas en la distancia. Las voces de los sicarios gritaban mi nombre como si fuera una maldición, y cada eco que se alzaba en la oscuridad me recordaba que aún no estaba libre. Sin embargo, en medio de ese caos, algo ardía dentro de mí, una convicción nueva, una voz que decía que, aunque el cuerpo se quebrara, mi espíritu no lo haría jamás. El frío de la madrugada penetraba hasta mis huesos. Mordía mi piel y congelaba mi aliento en el aire, pero mi mente estaba encendida por un fuego que no se apagaba, el recuerdo de todo lo que había sufrido y lo que había dejado atrás. Vi, como en un sueño repetido, a mi madre tendiéndome como un objeto, entregando mi vida en manos de un hombre violento sin pestañear, sin una lágrima, sin un gesto de remordimiento. Recordé a Julián, con sus ojos oscuros y crueles, enseñándome a golpes y amenazas que no era dueña de mi cuerpo ni de mi voluntad. Pero sobre todo vi a Andrés, sangrando en la penumbra, empuñando un arma con la fuerza de quien sabe que proteger a alguien vale más que la propia vida. Cada imagen era un peso, pero también un empuje, un motor que me decía, corre, no pares, aún hay algo por lo que luchar. Después de horas de huida, el cielo comenzó a transformarse. Primero fue un respiro tenue de azul en la negrura, luego un resplandor anaranjado que tiñó las copas de los árboles, hasta que finalmente el amanecer rompió la oscuridad con pinceladas rojas y doradas. Para cualquiera, aquel paisaje podría ser hermoso, pero para mí era una revelación. Era la prueba de que había sobrevivido a otra noche, de que aún tenía la oportunidad de seguir respirando. Mis pies estaban destrozados. Cada paso dejaba un rastro de sangre en la tierra húmeda. Mis labios estaban partidos y secos. Mi cuerpo se tambaleaba al borde del colapso, pero mi alma ardía como nunca. La libertad aún era frágil. Podía desvanecerse con un disparo o un grito a mis espaldas. Pero ya no era una promesa lejana. Era real. Estaba frente a mí, brillando con el sol naciente. Y fue en ese instante, cuando el silencio parecía haber vencido al ruido, que lo escuché. Pasos, lentos, arrastrados, cargados de dolor. Mi corazón se detuvo. El miedo me atravesó como un cuchillo. Pensé que era uno de los hombres de Julián, que todo había terminado, que mi huida había sido en vano. Giré con las manos temblorosas, dispuesta a pelear, a defenderme con uñas y dientes si era necesario. Pero lo que vi me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. No era un enemigo, era Andrés. Avanzaba herido, con la camisa empapada de sangre, con el rostro pálido como la luna, pero vivo, vivo. Sus ojos me buscaron entre las sombras, y cuando me encontraron, el mundo entero se detuvo. Corrí hacia él, lo abracé con todas mis fuerzas, y sentí que su pecho aún latía bajo mis manos. Era débil, pero estaba ahí, aferrado a la vida. Lo logramos, susurró con voz casi apagada, y yo entendí que no era una frase, sino una promesa escrita con sangre y amor. Encontramos refugio en una cabaña olvidada entre las montañas, un lugar abandonado por el tiempo, con paredes de madera resquebrajada y un techo que goteaba cuando llovía, pero que para nosotros era un santuario. Allí, en medio de la nada, comenzamos a reconstruirnos desde los escombros de lo que quedaba de nuestras vidas. Andrés necesitaba cuidados urgentes, su herida supuraba, la fiebre lo consumía, y yo improvisaba vendas con pedazos de tela. Hervía agua en un viejo balde oxidado, y rezaba a dioses que nunca conocí, pero en cada noche en vela, en cada palabra susurrada al borde de la fiebre, encontrábamos también la fuerza para seguir. Yo, que había sido vendida, humillada y encarcelada, ahora era quien sostenía la vida de otro en mis manos, y esa responsabilidad me transformaba en alguien nueva, más fuerte, más consciente de mi propio poder. En ese refugio improvisado, descubrí que la libertad no se trataba solo de huir de un monstruo, sino de aprender a vivir sin sus cadenas. Los días se llenaron de aprendizajes pequeños pero vitales. Aprender a pescar en el río helado con las manos entumecidas, encender un fuego con ramas húmedas hasta que el humo me quemaba los ojos, escuchar los sonidos del bosque, y entender cuáles significaban peligro y cuáles eran simplemente la respiración de la naturaleza. Andrés, a pesar del dolor de su herida, me enseñaba lo que sabía, y yo lo absorbía como si cada lección fuera un arma contra el pasado. Descubrí que no era débil, que nunca lo había sido, que lo que necesitaba era creer que podía sostenerme por mí misma. Y esa certeza fue más sanadora que cualquier medicina, pero aún había un fantasma que no me dejaba dormir, mi madre. Su rostro aparecía en cada silencio, en cada pesadilla, como una sombra clavada en mi pecho. ¿Cómo podía perdonar a alguien que me había vendido como si fuera un objeto? ¿Cómo soltar ese rencor sin sentir que estaba traicionando a la niña que había llorado tantas veces por su indiferencia? Una noche, mientras cambiaba las vendas de Andrés, le confesé ese peso que me desgarraba por dentro. Él me tomó las manos con suavidad, a pesar del dolor, y me dijo, perdonar no es justificar, ni olvidar. Perdonar es dejar de cargar con un peso que nunca te perteneció. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Comprendí entonces que seguir odiándola era seguir atada a ella, y yo ya no quería ser su prisionera. Con el paso de los días, empecé a mirarme diferente. Mis ojos
ojos claros, mi piel pálida, mi cabello blanco, todo aquello que había sido motivo de burla, rechazo y violencia, empezó a convertirse en símbolo de resistencia. Era distinta, sí, pero esa diferencia había sido mi fuerza, el fuego que me mantuvo viva en medio del infierno. Una mañana, al encontrar un trozo de espejo roto en la cabaña, me miré durante largos minutos. Por primera vez, no vi una víctima, ni una mujer marcada por el dolor. Vi a alguien que había sobrevivido a lo impensable, que había escapado de la muerte y que, a pesar de las cicatrices, estaba más viva que nunca. El amor con Andrés no fue un cuento de hadas ni una fantasía de escape. Fue real, crudo, construido en medio del dolor y la supervivencia. Nos elegimos el uno al otro no porque fuéramos perfectos, sino porque éramos humanos rotos que encontraron en sus grietas un lugar donde encajar. Cada beso era un recordatorio de lo frágil que era nuestra existencia. Cada caricia, una promesa silenciosa de que ninguno volvería a estar solo en la oscuridad. Vivíamos con miedo de que Julián nos encontrara, con la certeza de que aún estábamos en peligro, pero también con la convicción de que juntos podíamos enfrentarlo todo. Nuestro amor era resistencia, era un grito contra la violencia, era la prueba de que incluso en el infierno podía florecer algo puro. La verdadera transformación llegó el día que entendí que no solo había escapado de Julián ni de mi madre, había escapado de la prisión más cruel de todas, la idea de que yo no merecía ser amada, de que mi vida valía menos por ser diferente. Ese muro invisible, construido por años de rechazo y dolor, se rompió la primera vez que Andrés me miró con ternura, la primera vez que me trató como persona y no como objeto. Desde entonces, cada amanecer en aquellas montañas era un nuevo comienzo, una oportunidad de escribir mi destino con mis propias manos. Mi historia ya no era la de una niña vendida ni la de una mujer prisionera, era la historia de alguien que se levantó de las cenizas, que se abrazó a su diferencia como bandera y que encontró en el amor y en la libertad el poder de transformarse. Y ese era apenas el inicio. Hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo todo lo que pasé, me resulta difícil aceptar que sigo de pie. Estuve a un paso de la muerte demasiadas veces. Fui traicionada por la persona que debió protegerme y convertida en mercancía por un hombre que veía en mí solo un trofeo extraño. Pero a pesar de todo, estoy aquí, contando mi historia, demostrando que incluso en las circunstancias más crueles puede nacer una voz que se niega a callar. Durante mucho tiempo pensé que mi vida estaba escrita desde el inicio, ser rechazada por mi aspecto, despreciada por mi madre y usada por otros como un objeto sin alma. Creía que no había salida, que el dolor era el único destino posible para alguien como yo. Pero lo que no sabía era que, incluso en el infierno más profundo, siempre puede surgir una grieta por donde entra la luz. Esa grieta fue el comienzo de mi transformación. El dolor fue mi maestro, aunque lo odié por demasiado tiempo. Me enseñó a resistir golpes, insultos y silencios que me destrozaban el corazón. Me enseñó a callar cuando nadie escuchaba, a llorar en silencio para no dar señales de debilidad, a sobrevivir en un mundo que parecía no quererme viva. Y aunque pensé que ese dolor me había roto para siempre, en realidad me estaba forjando, preparándome para el momento en que tendría que elegir entre seguir siendo prisionera o convertirme en mi propia salvación. La traición de mi madre fue una herida que nunca imaginé poder sanar. Su mirada fría mientras me entregaba como si no fuera más que un paquete todavía me persigue en sueños. Por años cargué ese odio como un peso insoportable, creyendo que algún día ella sufriría tanto como yo sufrí, pero entendí que ese deseo de venganza era otra forma de seguir atada a ella, y yo ya no quería ser su víctima. Liberarme de su recuerdo fue también liberarme de las cadenas invisibles que me habían mantenido esclava. Julián, con su violencia, con su mirada de hierro, con sus manos que decidían quién vivía y quién moría, fue la prueba más brutal que tuve que enfrentar. En sus ojos nunca vi compasión, solo dominio. Y sin embargo, él mismo me enseñó sin querer que incluso el poder más temido puede quebrarse, que ningún monstruo es invencible cuando enfrente tiene a alguien que ya no teme morir. Escapar de él fue escapar también del miedo que me había paralizado toda mi vida, y en medio de ese infierno apareció Andrés, no como un héroe brillante, sino como un hombre roto, atrapado también en cadenas que no había elegido. Su humanidad en medio de la oscuridad fue lo que me devolvió la fe. No me rescató con armas ni promesas grandiosas, sino con gestos pequeños, un vaso de agua, una palabra susurrada, una mirada que decía, resiste. En su fragilidad encontré fuerza, y en su compañía descubrí que el amor no siempre nace en la calma, sino que a veces florece en el caos. El amor entre nosotros fue un pacto silencioso, una promesa construida en medio de disparos, heridas y lágrimas. Cada beso sabía a despedida, porque no sabíamos si veríamos el amanecer. Cada caricia era un recordatorio de que la vida podía terminar en cualquier instante. Y sin embargo, fue precisamente esa fragilidad la que lo hizo tan real. No era un amor perfecto ni fácil, pero era nuestro, y eso lo hacía indestructible. Mi piel, mi cabello blanco, mis ojos distintos, lo que antes había sido mi condena, lo que tantos usaron para señalarme y humillarme, se convirtió en mi mayor símbolo de resistencia. Entendí que lo que me hacía diferente era también lo que me hacía única, y que jamás debía avergonzarme de lo que
que soy. Mi diferencia no era un castigo, era mi fuerza. Y fue esa fuerza la que me sostuvo cuando todo parecía perdido. En el silencio de la cabaña donde nos refugiamos, aprendí a mirarme en un espejo roto y ver más allá de las cicatrices. Dejé de verme como víctima y empecé a reconocerme como sobreviviente. Ya no era la niña rechazada, ni la mujer vendida. Era alguien que había sobrevivido al odio y que, contra todo pronóstico, había encontrado un motivo para seguir adelante. Esa revelación fue mi verdadera victoria. Entendí que la libertad no significa simplemente huir, sino aprender a construir un futuro con tus propias manos. No fue fácil, ni lo será jamás. Pero ahora sé que cada amanecer trae consigo la oportunidad de elegir, de decidir quién quieres ser, incluso si el mundo entero dice lo contrario. Y yo elegí ser libre, elegí amar, elegí vivir sin miedo. Esa fue mi transformación más grande. Si mi historia tiene algún sentido, es demostrar que incluso cuando todo parece perdido, aún queda algo por lo que luchar. Que no importa cuán oscuro sea tu presente, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Si yo pude sobrevivir a la traición, a la violencia, al desprecio y a la muerte, tú también puedes hacerlo, porque dentro de ti existe una fuerza que ni siquiera imaginas hasta que la vida te obliga a sacarla. Esta no es solo mi historia, puede ser también la tuya. Si te tocó, si encendió una chispa en tu corazón, compártela. Nunca sabes a quién puedes inspirar a romper sus propias cadenas, a levantarse después de la caída, a creer en su valor y a recordar que, incluso en el infierno más profundo, el amor y la esperanza siempre pueden florecer.